El Imperio Español. Este es un tema que ya muchos me habíais pedido, y creo que el Imperio Español es un tema bastante interesante, ya que se extendió por prácticamente todo el mundo, menos más o menos por África, y también es un imperio que ha sufrido grandes reveses y traiciones, pero lo importante es que aquí te lo voy a resumir. Pero si queremos hablar sobre el Imperio Español, primero tenemos que hablar sobre la Edad Media, ya que durante esta época pasaron muchas cosas, y una de esas cosas fue la Reconquista, ya que los musulmanes habían tomado en la península ibérica a los visigodos, y con el tiempo surgirían reinos cristianos que lograron expulsar a estos musulmanes, pero estos tardaron casi 8 siglos, y ahora mismo nos interesan solo dos: el reino de Aragón, el cual se había flipado y incluso se había expandido por el Mediterráneo, y el reino de Castilla. Y como ya sabéis, estos dos reinos se juntaron gracias al matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y todo ello en 1469. Los llamados reyes católicos lograron expulsar a los musulmanes restantes en 1492, y en ese mismo año una expedición sería llevada a América gracias a Cristóbal, el cual sin saberlo llegaría. Allí Colón exploró el Caribe y regresó a Europa. Colón lanzó más expediciones a América, pero murió en 1506. Pero antes de esto, las dos mayores potencias, España y Portugal, hicieron un acuerdo para repartirse estos nuevos territorios, que fue el llamado Tratado de Tordesillas, en el cual el oeste sería para España y el este para Portugal. Los españoles se expandieron por el Caribe, y cabe resaltar que también los reyes católicos hicieron leyes contra la esclavitud, ya que aquello empezaba a irse de las manos. Pero en 1516 murió Fernando el Católico, y el imperio fue heredado por Carlos I de España y V de Alemania, por lo que sería uno de los mayores reyes de España, ya que reinó en España y en el Sacro Imperio. Pero en América, un tipo llamado Hernán Cortés lanzará una expedición hacia más allá de la península de Yucatán, y sin saberlo llegaría hasta el imperio azteca, y este acabaría conquistándolo, pero no sin antes algunos reveses, ya que este era un imperio poco cohesionado, ya que era una ciudad-estado autoritaria y tenían tribus o pueblos descontentos, y Cortés supo aprovechar estos pueblos descontentos para conquistar a los aztecas. Luego más en el sur, Pizarro conquistará a los incas, ya que este imperio se encontraba en una guerra de sucesión, ya que a ver si os vais a pensar que antes de los españoles aquello era un paraíso. Tras estas dos conquistas, los españoles crearon el virreinato de Nueva España en 1535 y el del Perú en 1542. Durante este rey se crearían los tercios en Europa, los cuales mantenían a raya las posiciones imperiales, pero el imperio fue heredado por Felipe II, y este, aparte de heredar el Imperio Español, también heredó algunos territorios en Europa. Durante este rey también se ampliaron algunos territorios por América, y se conquistarían las Filipinas desde el virreinato de Nueva España, ya que era muy útil tener un territorio para comerciar con Asia. Y como ya he dicho, este territorio sería gestionado desde Nueva España, con el famoso galeón de Manila. Además, Felipe derrotó a los otomanos en la épica batalla de Lepanto, y tomaría Portugal tras una disputa dinástica. Pero en la práctica, Portugal actuaba como un país independiente, pero Felipe fallaría con su armada invencible en su intento de tomar Inglaterra. Pero la contraarmada inglesa también fallaría, y Felipe dejaría un imperio en bancarrota, que sería sucedido por los Austrias menores, los cuales tenían menos interés por gobernar, y estos tipos se metieron en un montonazo de guerras, las cuales devastaron aún más las arcas del imperio. Estos reyes cedieron el poder a unos tipos llamados validos, los cuales eran personas de confianza del rey para gobernar. Pero el último Austria fue Carlos II, el cual, aparte de feo, murió sin descendencia, lo cual creó una crisis de sucesión, y esta crisis sería arreglada con la guerra de sucesión, y en esta habrían dos bandos: los Austrias, apoyados por Reino Unido, Austria, Países Bajos y algunos otros países europeos, contra los Borbones, apoyados por Francia, España y Baviera. Y tras una larga guerra, finalmente ganaron los Borbones, pero como consecuencia, España cedía algunos territorios a Austria y Reino Unido. Todo ello respaldado en el Tratado de Utrecht. Y así es como llegó la dinastía Borbón a España, que incluso ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. España se encontraba devastada y había perdido bastantes territorios en la guerra de sucesión, y había que hacer algo, ya que si no el país iba a la caca. Para empezar, Felipe copió el sistema centralista de Francia, ya que en toda la historia de Francia esta siempre ha tenido una política muy centralista, y los Borbones tomaron este ejemplo creando los decretos de Nueva Planta, que serían como unas reformas que se harían durante el reinado de Felipe V. Para empezar, ahora todos pagaban los mismos impuestos en cualquier parte del reino, además de que el Estado tendría una pequeña reforma jurídica, ya que ahora todos se harían castellanos. Este tipo también hizo reformas territoriales, las cuales buscaban centralizar más el poder. En la España peninsular ahora se crearían provincias y capitanías generales, pero en América la situación era diferente, ya que existían dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú. El de Nueva España sería mantenido, pero tendría capitanías generales, como la de Guatemala o la de Cuba. Estas ya existían, pero con estas reformas se consolidaron aún más. Y en cuanto al Perú, este fue dividido y se creó el virreinato de Nueva Granada. Luego vendría Fernando VI, el cual tuvo que afrontar deudas que provenían del reinado anterior. Este tipo también haría reformas, como la del catastro, la cual era un registro de propiedad. Estas reformas aumentaron el poder de recaudación del reino, además de que este tipo también reformó la marina, e hizo cosas chulas, como promover las academias de bellas artes. Ahora toca hablar de Carlos III. Este rey era un poco flipado,
implementó el despotismo ilustrado. Ya sabéis, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Durante el reinado de Carlos III se expulsaron a los jesuitas, además de que este rey impulsó la educación e hizo reformas agrícolas, como reducir los privilegios de la maestra, la cual era una institución de ganaderos y agricultores que tenía como privilegio. Con todo esto, el rey también impulsó las reales fábricas, las cuales fueron instalaciones industriales que se fundaron por iniciativa de los monarcas absolutos. Además, en América habrían cambios, ya que en 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, más que nada para defenderlo mejor ante ataques ingleses, y porque ahí había más oro. También se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776, y este se creó para descentralizar el Virreinato del Perú, y porque España crecía un puerto comercial grande en el Atlántico Sur. Pero luego vino la Guerra de los 7 años, ya que España se metería en esta guerra, y sería casi como la Primera Guerra Mundial. Pero España, como no podía ser de otra manera, se metió en el bando perdedor, el cual apoyaba a Francia. Durante la guerra, España se limitó a atacar Portugal, ya que este era un aliado de los británicos, pero los británicos ocuparon Manila y Cuba, y como resultado, España obtuvo la Luisiana de Francia a cambio de la Florida con Reino Unido. Pero ahora saltamos al siglo XIX. Durante este siglo, el Imperio Español se alió con la Francia napoleónica, porque claro, ¿qué podía salir mal? Pues casi todo, ya que perdieron la batalla de Trafalgar, y con esto España se debilitó marítimamente. Y con la excusa de tomar Portugal, los franceses pasaron y ocuparon España. Esta ocupación sería mal vista, y pronto se alzarían revueltas contra Napoleón. En América pasaba más de lo mismo. Al principio eran movimientos antifranceses, ya que se negaban a ser gobernados por los franceses, pero luego estos movimientos serían aprovechados por los criollos, los cuales eran los españoles nacidos en América, y ahora estos tipos querían independizarse, aunque de este tema ya hablé en otro vídeo. Pero el punto es que finalmente los españoles ganaron la guerra de independencia española y lograron expulsar a los franceses, pero estos españoles ya debilitados no pudieron enviar más tropas a defender los territorios americanos, y estos territorios fueron cayendo poco a poco. El primero fue Argentina en 1810, después Paraguay en 1811. Más adelante, gracias a San Martín, Chile también fue independizado. Luego Bolívar independizaría la Gran Colombia. México se independizó tras el cambio de gobierno de conservadores a liberales en 1820. Y finalmente, Bolivia caería en 1825, aunque cabe mencionar que estas independencias fueron en su mayoría populares. Y tras las independencias hispanoamericanas, los últimos territorios de España en América eran Cuba y Puerto Rico, los cuales en la Constitución de 1837 no se consideraron provincias de España y eran considerados como colonias, pero al menos a España aún le quedaban las Filipinas. Y en este punto puede decir que España más o menos tenía el mismo mapa que en el Victoria II, pero lamentablemente también tenía los mismos problemas, ya que España está sumida en muchísima inestabilidad política y luchas entre conservadores y liberales. Incluso otros países como Francia apoyaron militarmente a los conservadores con los 100.000 hijos de San Luis, además de que se dieron las guerras carlistas entre conservadores y liberales, y estas guerras acabarían lastrando al país. Pero una cosa que poca gente sabe es que España intentó recuperar sus territorios americanos perdidos, y un caso relativamente exitoso fue la toma de República Dominicana en 1861, pero estos se rebelaron y se independizaron en 1865. A partir de aquí, España se empezó a ir a la caca, ya que vino la Primera República, 1873, y tuvo que enfrentar la Guerra de Independencia cubana, una tercera guerra carlista y una revolución cantonal. Pero en 1874 volvieron los Borbón, y con ellos más problemas, ya que ahora Filipinas y Cuba se querían independizar. Estos dos ya lo habían intentado, pero esta vez tenían el apoyo de Estados Unidos, por lo que estalló la guerra hispano-estadounidense y España fue vencida en el llamado desastre del 98, ya que España perdió las Filipinas, Puerto Rico y Cuba, y en este punto solo quedarían algunas colonias en África, ya que España había participado en el reparto de África. El desastre del 98 marcaría el fin del Imperio Español. Y bueno, ¿y tú qué opinas? Te leeré en los comentarios. Chao.